primero a darle la bienvenida a Wilfrido. Para mí es un gusto estar con ustedes y ahora pues exclusivamente para hablar de la historia del pueblo, de la ciudad, del cantón que me vio nacer, donde vivo. Entonces sería un orgullo conversar con usted sobre nuestra historia. Sobre nuestra historia, sobre el diálogo con Wilfrido Torres. ¿Quién es Wilfrido alias Mushinga? Que más se nos queda el apodo por nuestra tierra. Él es un escritor que habla sobre su pueblo, sus costumbres, sus leyendas, con un humor fino, no ese humor craso, irreverente, medio de sexismo, estas cuestiones. No, no, es un humor que hemos leído sus obras, nos contribuye, docente, un maestro piñaciense de mucho valor, y estamos nuevamente, es la tercera ocasión que estamos con Wilfrido, y vamos a tratar sobre Piñas, el sentido histórico de Piñas. Yo había leído algo de un distinguido antropólogo, amigo. Él dice que desde lo prehispánico ya existen, se han encontrado evidencias en Palosol, el barrio dice El Palto, en Moromoro, y él considera que Piñas es la zona que menos se la ha estudiado dentro de la arqueología en la provincia de Loro y tal vez en el país. Rodrigo Murillo dice eso. Me parece que es correcta la apreciación, la conclusión a la que él ha llegado, ¿sí? Pero más que todo nosotros lo que estamos buscando en la actualidad, gracias al auspicio, a la asignación de un presupuesto municipal de parte del alcalde actual, la verdad acerca del origen y cómo se creó Piñas. Luego se está investigando acerca de el origen del nombre de Piñas, si hubo fundador, si hubo fundación y parte también del gentilicio. Entonces en eso estamos para esclarecer cuál es el gentilicio propio o apropiado, el que debe ser oficialmente aceptado, a pesar de que en cuanto a los gentilicios no hay regla estricta. Por citar un ejemplo, de los de Callao, en Perú, son chalacos. Claro. La tradición, la costumbre prima en cuanto a los gentilicios. Si nosotros, en nuestro caso, los piñacienses, la gran mayoría, la inmensa mayoría, desde hace mucho tiempo, a pesar de que se ha mencionado piñense, piñacense, claro, pero yo estoy seguro que el 99% lo dice piñaciense, acepta, porque se ha venido pronunciando, utilizando ese término, ese gentilicio, piñaciense. Entonces, posiblemente nos quedemos oficialmente con ese gentilicio. Me habla de proyecto, sí. Dice. ¿El señor alcalde está dice, apoyando un proyecto? Está dispuesto para posiblemente editar, publicar un libro acerca de la historia definitiva de Piñas para que se torne en un documento oficial, porque hay muchas dudas, muy poco se ha escrito acerca de la historia de Piñas, salvo un documento muy importante de su paisano, el doctor Virgilio Mendoza, que se llama Monografía Descriptiva del Cantón Piñas, el libro de plata de la ciudad del bachiller Juan de Loaiza. Entonces, allí consta que Piñas ha sido fundado por el bachiller Juan de Loaiza, que vino de España por orden del rey posiblemente a investigar acerca de la explotación minera y que él tuvo en Moromoro una propiedad. Claro, y que él nació, sí. Que él en Cádiz, en España, tuvo una propiedad, como decir, un anejo, que se llamaba Las Piñas, entonces en honor a su propiedad le puso acá el nombre de Piñas, pero eso según últimas investigaciones está descartado. Totalmente descartado. Totalmente. Bueno, a mí me parece interesante lo que el señor alcalde va a ayudar es a su pueblo. Primero, yo diría en el sentido, Will, de que lo primero el aporte a la cultura que va a hacer, ¿no? Eso, y dos, lo interesante que como usted dice que exista una propuesta ya oficial de la Fundación de Piñas. ¿Por qué lo digo esto? Porque don Servio Moscoso Molina, que hemos leído
gran parte de su libro, habla de las imaginaciones, claro, con todo respeto lo dice de Virgilio J. Mendoza, ya lo hace documentadamente don Servio Moscoso Molina, y dice que, bueno, este bachiller nunca existió, sino él ya confirma con lo de Sevilla, confirma que es un señor, un doctor Juan Martínez de Loaiza, que es el que viene a Zaruma, delegado o por orden del rey, a ver el problema que existía en las minas, la crisis económica, sobre todo de las minas de Zaruma, etcétera, etcétera. Y, y es muy respetable lo que hace Servio Moscoso Molina, ya, y con un pensamiento más contemporáneo, más actual, menos Sí, monográfico, ¿no es sí, cierto? claro. Entonces, cuando hay estas versiones así, me parece que es interesante la actitud del señor alcalde, decir, bueno, oficialicemos esto. Claro, la obra de Servio Moscoso se concreta a demostrar que no existió el tal bachiller Juan de Loaiza a quien se le atribuye la fundación de Piñas. Allí lo demuestra Claro. en ese documento. Entonces, si no hay el bachiller Juan de Loaiza, es imposible que él haya puesto el nombre de Piñas a nuestra ciudad, a nuestro cantón. Entonces, todo eso está por esclarecerse. Y esto que usted comenta o que cita, más lo que se vaya a investigar, pero con fundamentos, citando las fuentes fidedignas de donde se extrae tal información. Así tiene Y el señor alcalde tendría que declarar oficial la historia, porque mire, todo el tiempo nos han venido enseñando a los niños, a los estudiantes, a todo el mundo, que Piñas tiene un fundador que se llama el bachiller Juan de Loaiza, y que le puso el nombre por su propiedad en España. Y todo ha resultado falso. ¿Cuál es la verdad? El libro de Virgilio Mendoza es un documento valiosísimo. Hay que trasladarse a la época en la cual él investigó. Imagínense hace, diga usted, 50 años. Muy difícil, casi imposible ir a las fuentes, más que todo de campo, a las gentes conversando, porque si hay la bibliografía en esta obra, sí existen referencias bibliográficas. A eso voy. Mire, trasladarse de Piñas a Cuenca, a Guayaquil. Claro, sí. Casi imposible. Zaruma estaba cerca para donde él fue y encontró las fuentes. Pero lo que quería decir es que Virgilio Mendoza es un historiador muy importante. Sí, abogado. obvio. Para ese tiempo, este libro es muy valioso. Sí. Tiene sus desaciertos, sus fallas. Lo que sucede es que él, Virgilio Mendoza, toma como fuente la monografía del Cantón Zaruma de Manuel de Jesús Andrade. Exactamente, él hacía referencia, el colombiano. ¿No es cierto? Él dice, por ejemplo, Virgilio Mendoza, cita y dice que Manuel de Jesús Andrade afirma que los primeros pobladores de Piñas fueron los quichés de Guatemala. Virgilio Mendoza lo refuta y dice, los primeros pobladores de Piñas fueron los cañaris, ¿no? Pero entonces él da una salida, Virgilio Mendoza, sobre los primeros pobladores. Dice que eso vale hasta nuevas investigaciones de estudiosos con mejores conocimientos. Sí, claro. Entonces, él no lo dice tajantemente 100%, esto es la verdad. Ahora, sobre la fundación también habla Virgilio Mendoza. Claro. Dice, hasta que las nuevas investigaciones arrojen luz sobre el verdadero fundador de Piñas. Sí lo cita aquí aparece como único el bachiller Juan de Loaiza, dato histórico que lo cuenta Manuel de Jesús Andrade en su monografía del Cantón Zaruma, pero sin consignar alguna referencia sobre el documento de dónde tomó este dato. Sí lo cita don Servio Moscoso, entonces, cita también textualmente. Entonces, en conclusión, Virgilio Mendoza se basa en el libro anterior de Manuel de Jesús Andrade, y Manuel de Jesús Andrade no cita fuentes. Entonces todo se queda en el aire. Sí, por eso, mire, el gran maestro Benjamín Carrión decía que la historia se nutre más de las leyendas, de los cuentos, las leyendas, la literatura popular, decía él. Así como recuerdo que mala la crítica, no, aún la ruin, la rastrera es preferible al silencio, decía Belardo Moncayo. Entonces todo esto es muy útil. Aparte de lo histórico, porque es innegable que no hay pueblo que no tenga historia y que no tenga cultura.
Lo importante y para mí la mejor historia que la cuentan son sus hijos. Por otra parte, después de lo histórico, porque hablamos de que en 1820 era parte Piñas de Pacha. Luego viene lo que me pareció interesante, aparte de las fechas de la parroquialización o viceparroquia en 1845, luego ya como parroquia civil y eclesiástica, etcétera, toda la historia, hasta cuando en 1895, en la revolución liberal, con Alfaro a la cabeza, se declara ya la cantonización, Cantón Independencia, están Sí, las figuras ahí, ¿no? sí, mire, Piñas es un cantón, una ciudad joven, relativamente joven, ¿no es cierto? Claro, Comparando con otras ciudades que tienen 300, 400, 500 años de fundación. Entonces, las fundaciones, usted sabe más que yo, que se hacían durante la colonia y unos años después de la colonia. Ya vino las luchas por la independencia, nadie ya fundaba pues ciudades. Entonces fundaban la ciudad y le ponían su nombre, el nombre del santo, de la Virgen, de Santiago de Guayaquil, claro, San Francisco de Quito, posiblemente San Antonio de Machala, claro. aunque está Claro. Sin embargo, duda, también está es en duda, las ¿no? Mercedes de Piñas, ¿no? De la cantonización. Entonces, bueno, pero no O hubo en la tal parroquia. fundación Ajá. porque Piñas, con toda seguridad, vino formándose como se forman todos los pueblos. ¿Cómo se forman? Una casa, dos casas, tres, cuatro, cinco casas. Como la población es un poquito mayor, dejando un espacio en medio que luego vendría a ser la plaza o el parque, luego una capilla, la población crece, necesitan un cementerio, y así creo que se originó el pueblo de Piñas. Y que luego pues ya es Pero ya una ciudad. nos queda esa Pero, interrogante del estudio que el señor alcalde pone para saber, por si nos sí, interesa, es bonito claro, claro. conocer, decir, bueno, Sí, Piñas, ¿no? hay que esclarecer todo eso, pero citando fuentes, citando fuentes. Entonces, Piñas, en cuanto a la conquista de su cantonización, Piñas no sé si será el único cantón, posiblemente uno de los muy pocos cantones que les ha costado Sí, conseguir la cantonización. Años. Años, Yo años. más o menos 45 a 50 años, pero de lucha tenaz, porque los piñacienses en 1895, a pesar de que debe haber sido un pueblo pequeño, pero con agallas, o Claro, sea, con porque deseos de habla ahí de lo que superación, cómo con participó deseos de incluso superación. en 1910 ya defendiendo al país, porque dice ahí un texto que leía que Sí, Monseñor González Suárez hace referencia. ha puesto a disposición para la defensa de la patria decenas de piñacienses, Así es. algo reconocido por Federico González Suárez, como usted lo dice. Claro. Entonces, desde 1895, Piñas viene luchando por la cantonización. En 1895 sucedió la revolución de Alfaro, ¿no es cierto? Claro. Entonces se reunió un grupo de piñacienses cuya lista consta allí como presidente del municipio, vicepresidente, secretario, claro. Sí, algo así. la tengo Sí. por aquí, claro. Entonces hay que esclarecer esto porque Eloy Alfaro recibió la comunicación. Esto hay que reforzar con las fuentes, ¿no es cierto? En la monografía están los telegramas, los dos ciudadanos que incluso comunicaciones. van incluso y le entregan a Eloy Alfaro. Pero eso hay que documentar profesionalmente, ¿no es cierto? Ya. Entonces la comunicación la recibe Eloy Alfaro en 1895, pero él no decide, ¿no? Porque le responde que la asamblea constituyente es quien determina las situaciones. Y le niega la asamblea. Claro, 2 años en los después, 2 años se reúne en Cuenca y niega. Pero no es que Piñas, no, bueno, ahorita estoy hablando extraoficialmente, ¿no? Pero debe haber ese dato en la constituyente, o sea, en los archivos Sí, del Congreso Nacional. allí hay que llegar. De la Asamblea, toda la Asamblea. Allí hay que llegar. Pero me refería al significado de ese hecho, de ese acontecimiento. Claro. 2 años, de 1895, donde se eleva la petición, el oficio, la solicitud para que se eleve la categoría de parroquia a cantón con el nombre de Independencia, y luego de 2 años la Asamblea Constituyente niega. Pero lo que yo estoy en duda es en que en esos 2 años Piñas no se administró como cantón. Claro,
Pero, a ver, ahí Saruma seguía interesado y nombrando las autoridades de la parroquia Piñas. Piñas. Entonces, Pero, y ahí había, ¿y qué era? Porque leía que Moro Moro no se llamaba Moro Moro, no Pedro Carbo. sí, claro. Así como Y San Roque, Capiro así era, como San Roque era se llamaba Florida, algo así se claro, llamaba. así como San Roque se llamaba la cría. Ah, la cría San Claro. Roque, ese Sí, dato sí, no sí. lo sabía. Son cambios Ajá. que han existido, ¿no? Entonces, no es que Piñas bajó de categoría de cantón a parroquia, sino que se confirmó lo que ya era, ¿no? Parroquia. Había los nombres de presidente, vicepresidente, secretario, etcétera, del posible cantón independencia, Claro, posible, pero nunca sí. se administraron. No hay Claro. testimonio de que se administraron esos 2 años. Saruma continuaba nombrando las autoridades de la parroquia Piñas. Y en las actas del municipio de Saruma no hay ningún registro de que Piñas se había independizado, se había Claro. separado Entonces el asunto y había estado, administrativo, político-administrativo, seguía. simplemente estuvo Dependía en de espera Piñas. en ese tiempo. Y claro, hay algunas razones por las cuales se negó en la Asamblea Constituyente la petición de Piñas. Los motivos son conocidos, eso hay que citarlo también, hay que demostrarlo. Pero entonces, desde allí no paró ese entusiasmo de los piñacienses, porque hubo piñacienses de coraje, Y es en el gobierno de Isidro Ayora, que es un lojano, ¿no es cierto? En 1928, que Piñas intentó de nuevo ser cantón. Y en la presidencia de Isidro Ayora se pretendió, para conseguir la aprobación, 1928 al 31, por ahí, hasta el 31 28, es ponerle Isidro Ayora el nombre presidente. de Cantón Ayora. Pero también en esos mismos meses se elevó otra petición en el sentido de que se nombre a la parroquia Piñas como Cantón Córdoba, en honor al héroe de Claro, Ayacucho. Córdoba. ¿Ya? Claro. Se Que negó. colombiano, ese es las las guerras de la independencia. Las 2 peticiones fueron negadas. Sin embargo, ya estaba cerca, hasta que en 1940, pues, Arroyo del Río. la asamblea, porque hubo el apoyo de los más insignes representantes en la asamblea que respaldaban la tesis de Piñas. Increíblemente, creo que ningún diputado por nuestra provincia creo que estaban a favor, pero muchos diputados de peso respaldaron a la tesis de Piñas. Y parece que eso ha sido una constante porque Carlos Falqués Batallas, cuando fue legislador, se opuso a la cantonización de Pacha, por ejemplo. No le creo. Claro, nos hizo demorar un año después para retomar la cantonización cuando ya se había sido aprobado en primera instancia. No sé en segunda instancia, con el voto de Carlos Falqués, que llegó, ¿Cuáles serían las razones? Pero le voy a decir el último gran obstáculo, porque hubieron muchos, ¿no? Fue la independencia de San Roque. Pero ya se lo denominaba extraoficialmente San Roque. Saruma logró la canonización de San Roque cercenando las 2/3 partes del territorio que correspondía a la parroquia Piñas, con la finalidad de que si Piñas, habiendo tenido a San Roque, un barrio de mucho territorio, no logró la aprobación de la cantonización, con ese cercenamiento del territorio de la parroquia Piñas, dijeron, peormente van a lograrlo. Pero hubo la interpretación del gobernador de la provincia, de las autoridades nacionales, que ese hecho había sido con una intención de que Piñas no logre cristalizar las normativas pertinentes que lleguen. Entonces, a pesar de eso, logramos la cantonización. El 6 de noviembre de 1940, la Asamblea aprobó. El 8 de noviembre, viernes, lo firmó Arroyo del Río y el domingo hubo el festejo. El gran festejo por las calles de Piñas. Mire, esto es parte de la lucha de los pueblos por superar administrativa y políticamente, el desarrollo de los pueblos. Y hay que entender a Saruma, porque igual hubo el enfrentamiento, entre comillas, con Portobelo y con Pacha, porque a lo mejor desde un punto de vista de la metáfora familiar, nos duele que se nos vayan nuestros hijos. Podría ser esa una de las explicaciones que tenemos, ¿no? Pero o sea, el amor, el terruño, el macro terruño de la parte alta de la provincia de Lori, nosotros como provincia, incluso decimos somos orenses, pero en realidad antes pertenecía nuestro sector a la provincia de Loja.
Decía Wilfrido, desde religiosas extraordinarias, Eufemia de San Agustín, Herminia Moscoso Zambrano. Aquí está una obra sobre ella y tenemos a Sor Eufemia de San Agustín, hasta la imagen, donde me conmovió incluso la carta que ella le escribe al padre antes de morir. Bueno, y tenemos, lamentablemente, no pudimos ir un poco más Sí, detenido, porque para hacer un programa sobre piña necesitamos mucho tiempo. Pero este libro, que también para mí es una joya, de Vicente de Valareso Loaiza, que tenía la librería Atalaya en Loja. en Loja, y Sí. dice, un poema antipoema. Dice, visité Norteamérica. Él era antiimperialista. Tenemos aquí, dice, impulsando el arte, dice, impulsor del arte y la radiodifusión orense, Juan Feijó Romero. Aquí está la historia de Juanito como artista y como locutor. Rumbos ignotos, de don Araldo Godofredo Gallardo Añasco, escrito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, publicado en 1984. El caso de Marco Rodríguez, que escribió sobre la biografía de Enrique Chávez, que cuenta mucho de piñas. Don Lizardo Moscoso Molina, el mismo Servio Moscoso. De uno de los últimos libros que al menos yo tengo, Bajé a vivir, de Janet Vázquez, que es profesora universitaria en Estados Unidos. Teresa Molina. Sí, a eso iba, mire. Claro, la orquídea, la escritora Poetas, escritores, poetisas. Consuelo Ugarte de Landívar, ella escribía en uno de desde el inicio de Piñas ha habido gente, piñacienses, muy preparados, de cultura, intelectuales. Alguien dijo que en ese tiempo leían todos los clásicos griegos y latinos. Claro, fíjese. Entonces se nutrían de un conocimiento, pero extraordinario. En primer lugar, nombro a Cecilia Polo, una gran poetisa. Lizardo Moscoso, ya lo mencionó usted. Moscoso, sí, sí. Leo Vigildo Loaiza. Don Leo Vigildo Loaiza, tremendo, que los textos lo musicalizan Nicasio Safadi. Claro. Amémonos ahora, por ejemplo. El mismo Araldo Gallardo. Don Araldo. Cristóbal Ramírez, el Chivo un gran Ramírez, poeta. Claro. El hermano Modesto escribió la primera novela de la provincia, que a la vez pasada le traje a mostrar, que todavía está inédita. Y los poetas contemporáneos, los escritores contemporáneos. Piñas ha sido muy rica en cuanto a valores culturales. Por ejemplo, los artistas plásticos de Piñas. También, aparte a Lucho Moscoso. A Lucho Moscoso, aparte de los intelectuales que tenemos de los músicos. Claro, el arte, la música. Aparte de ellos. Entonces ha habido mucha gente que es un orgullo para nuestro Piñas. Han habido sacerdotes, políticos, deportistas. Yo no sé si Pablo nos da un minutito, de elementos. Porque yo tengo la imagen, y cuando fui a Moromoro, una estatua pequeñita como lo fue él, pero grande en espíritu, del Monseñor Romero. Claro. Del porte de él, una estatua parece apoyando mucho ahí en la guerra del 41. Claro. Y a propósito de la guerra del 41, tenemos un piñaciense representante de alto coturno, de alto valor. Claro, el general Gallardo. Claro. Él planificó y él estuvo en la decisión más importante sobre la defensa de nuestro territorio, en el CENEPA. Unido con Paco Moncayo, con el general Iturralde. Él era general, ministro de defensa. Claro. Y les dijo a sus generales, a sus comandantes: señores, yo opino que vayamos a donde el presidente de la República y le digamos: señor presidente, nosotros respaldamos y le aconsejamos defender nuestra patria hasta con nuestra vida. Pero quiero preguntarles a cada uno de ustedes si están de acuerdo, para que después, si estamos en problemas, no vaya a saltar alguien y diga: yo no estuve de acuerdo. Entonces consiguió la aprobación de todos ellos y fueron a donde el presidente y le sugirieron la defensa de la patria. Y esa guerra la ganamos. La única guerra, el único combate, fue el único combate aéreo de América del Sur, el de Ecuador-Perú, donde ganamos la guerra. Y en esa misma guerra hubo los primeros invasores en paracaídas de América del Sur.
y creo que el tercero o cuarto en el mundo, Así mismo. porque según he leído, en Puerto Bolívar creo que Sí, cayeron 2 paracaidistas peruanos peruanos, así es. en el 49. Claro. Ellos tenían paracaidismo. Tenían Nosotros ellos no ya todo, ellos teníamos tenían, ni sí, 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 caminos sí. para Tenían la transportar armada, tenían ellos para comprado los transportar los submarinos. armamentos. A partir del general Gallardo, del general Iturralde, del general Paco Moncayo, cambió la situación militar del país y se lo aprendió a respetar. La historia ecuatoriana ha sido manipulada. Claro. Ha sido Sí, escrita sí, con sí. sesgo ideológico. Con Por eso, sesgo, por eso nosotros no correcto, conocemos la estamos verdad. plenamente de Hay acuerdo. nuevos libros de nuevos historiadores que están diciendo la verdad. Solamente por Cierto. decirle un nombre, que nosotros como piñaciense, yo particularmente estoy interesado en rescatar el nombre de Arroyo del Río. Carlos Arroyo del Río. Está en las obras, un intelectual y un orador fabuloso, Carlos Arroyo del Río. Ha sido mal interpretada su acción Sí, como sí, habrá presidente que de la rescatar República. así. Y hay libros de información contemporánea que desmienten esa situación. Quería yo concluir con un poema precisamente a Piñas de don Lizardo Moscoso de la Galería de Poetas Orenses. Dice, un pueblo que se llama Piñas, bajando de la enorme cordillera, trayendo entre ramajes y entre nidos, reclina su apacible cabellera, un pueblo en su pujanza y sin ruidos. Los rayos de Dios Sol nunca se ponen, porque su esposa Luna los convierte en fuerzas que en las noches se reponen, orando en el trabajo que divierte. Hay pueblos que se elevan hasta el cielo, hay pueblos que se pierden en el agua, hay hombres que hasta viven en el hielo y sombras del tamaño de Aconcagua. Un pueblo existe así como los pinos, centenarios que nobles se levantan. Un pueblo que es orgullo con sus trinos, que hace como canción cuando trabajan. Es pueblo de serenas añoranzas, es grito de fragor en las distancias, es llanto cuando el agua de esperanzas fecunda con sudor en las estancias. Y tiene tierras fértiles que un día, cuando el tiempo galope sobre el lomo del hambre y haga ciscos de porfía, responderá con mieses, no de plomo. Así se acuna un pueblo entre colinas, así canta entre verdes cafetales, así dora las fuentes cantarinas para danzar en noches siderales. El mundo está compuesto de millones de seres que entrecruzan sus alfanjes, mas solo hay uno aquí sobre la tierra que solo paz refleja en sus celajes. Es pueblo que se ufana de sí mismo, es pueblo que se yergue sobre todo, es pueblo que no teme al cataclismo, porque jamás se mezcló con el lodo. Su nombre que nadie ose profanarlo, su canto que sea eterno como el loto, su grito que no intenten ahogarlo, porque su corazón nadie lo ha roto. Oh pueblo que enmudeces cuando arrullas, oh pueblo que sonríes cuando lloras, tienes para los genios el misterio de perugir el bien en que laboras. Tu nombre es la enseñanza para todos que buscan con afán solo trabajo. O Piñas, tu guirnalda sin apodo te hace mirar arriba, nunca abajo. ¿Quién no te siente cuando te conoce? ¿Quién no te canta cuando ya te siente? Todos quieren que seas sortilegio en el ayer, mañana y el presente. Piñas, ciudad querida, vives sola, vives entre brumas y cantos y sonrisas. Alegra la nostalgia que como ola asoma en otros mundos como aristas. Tienes ciudad querida, mil laureles, tienes toda riqueza y señorío. Tu historia cabalgando en 100 corceles nos muestra su pujanza y poderío. De don Lizardo Moscoso Molina. Es un hermoso homenaje que usted le acaba de hacer a Piñas, claro, Piñas, al haber leído esa hermosa y esa linda canción Altiva Piña, una de las primeras canciones. Los hermanos Villamar. Villamar, Víctor Hugo Villamar, conversaba y me contaba la historia de cómo escribió precisamente esto de Piñas. Y mire, hay una particularidad. Saruma influyó mucho en la cantonización, pero es que esa es la verdad.
Pero nosotros tenemos nuestras raíces en Zaruma, pues. Nosotros Así tenemos es. nuestras raíces. Lo que pasa es que como en toda familia los hijos crecen y quieren Y independizarse. quieren independizarse, Mire, así es. el segundo himno prácticamente de Piñas, que es Tierra Mía, Pasacalle, escrito por Julio Bienvenido Agliardo. El autor de la música, el Chazo Jara, El Chacito de Jara, Zaruma. del Chacito Jara, y un reconocimiento. La música de la canción que usted acaba de mencionar, cantada por los hermanos de Villamara, el autor de la música, Zaruma. Mire, Don Zaruma. Panchito Carrión, uno de los íconos del comercio, del progreso económico de Piñas, de Zaruma. Claro, don Panchito. Doctor, muchas gracias por habernos permitido hablar sobre nuestra hermosa tierra, que es Piñas, la orquídea de los Andes. De los Santos.